atmósfera espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Hoy usted va a aprender. Hoy usted va a aprender cómo crear una atmósfera espiritual. Hay muchos tipos de diferentes atmósferas. El mundo lo llama mala vibra. ¿Cómo lo llama el mundo? Ah, pastor, aquí hay mala vibra. Visité la casa de mi hermano y hay mala vibra. Nosotros lo usamos atmósferas. Digan todos, atmósferas. Hay diferentes tipos de atmósferas. Hay atmósferas de adoración. Digan todos, atmósferas de adoración. Atmósferas proféticas. Atmósferas cuando está a punto de suceder un milagro. Atmósferas en oración y atmósferas diabólicas. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante todo eso. Esa atmósfera donde se mueve el poder de Dios en la casa de Dios. Yo les voy a compartir algo. Cada vez que vengo a la casa de Dios, ya sea aquí en San José o allá en Sinacatepec, ¿saben lo que yo hago cuando oro? Yo cuando oro, yo no le pido a Dios, Señor, dame esto, ayúdame. No, yo primero lo que hago, escucha esto, y eso Dios te va a ayudar mucho en tus oraciones. Yo primero creo una atmósfera espiritual. Comienzo a mover mis manos, comienzo a entrar en adoración y comienzo a clamar a Dios, porque siento a veces que hay una atmósfera negativa aún dentro del templo. ¿Cuántos dicen amén? Yo les hago una pregunta: ¿cuántas veces usted visitó a un amigo, a una persona, y entró usted en su casa? ¿Qué usted sintió en su casa? ¿Usted sintió escalofrío? Posiblemente al entrar en su casa, usted le dolió su cabeza, o posiblemente al entrar en su casa, usted comenzó a bosteciar, tiene sueño. Mis hermanos, en cada casa hay una atmósfera negativa. Desde el momento, escúchame bien, desde el momento que usted visita una casa, desde el primer pie que usted coloca, escúcheme bien, mis hermanos, usted ya comienza a respirar. ¿Qué se respira en esa casa? Ahora no se asuste. ¿Qué se respira en esa casa? Ahora vamos a la palabra, este es bíblico. ¿Por qué Jesús no lo sanó el ciego dentro de la casa? Sino que le dijo: sácalo, vamos, afuera lo voy a sanar. ¿Por qué? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no lo sanó adentro? ¿Por qué lo tuvo que sacar fuera de la aldea? ¿Sabe por qué? Porque adentro había una atmósfera negativa que va en contra del milagro del poder de Dios. Ahora escúcheme bien. Donde haya alcoholismo, usted entra en esa casa, usted le va a dar escalofrío. Donde hay drogadicción, usted entra en esa casa, mis hermanos, usted siente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Usted siente la mala vibra. Entonces es muy importante, cuando usted entra en la casa de alguien, usted respira. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Usted le ha pasado a usted que entra en la casa? ¿Qué respira usted? ¿Verdad que se siente, tiene mareos posiblemente? A veces usted entra en una casa, están a punto de un divorcio. A veces tú visitas una persona y entras en su casa, están peleados y se siente, ¿verdad que sí? Se acaban de pelear, se acaban de discutir. Esas son las atmósferas que a veces impiden que suceda el milagro. El profeta Collins fue entrevistado por C-Rock en su programa Lo Sobrenatural. Ese profeta, solo al entrar en la casa, ese profeta solamente se mueve por lo que huele. Él, cuando entra en una casa, él detecta el pecado que hay y se lo dice. Este es muy importante, hijos. Este tema es importante. Por eso, en nuestra casa debemos de portarnos bien dentro. ¿Quién nos conoce mejor? Digan todos, la esposa y los hijos. Nadie, hijos míos, nos conoce mejor. Solo la esposa y los hijos. ¿Qué es lo que estamos creando? Si yo te visito en tu casa, ¿qué es lo que voy a respirar? Están muy callados, hermanos. ¿Qué pasó? En cada casa hay muchos problemas. Aún siendo evangélicos, ¿cuánto más un judío? Donde la comida se le echa en cara
donde hay problemas, donde todo el mundo maldice. Vamos, alguien diga amén por ahí. Es muy importante en una casa que haya santidad. Amén. En una casa haya santidad, hermanos. En una casa que se respire el poder de Dios. Si vamos a discutir con la esposa, con la familia, sí lo vamos a hacer. Pero no está bien, hermano, todos los días estemos peleados. Entonces Jesús entendió la mala vibra, la mala atmósfera que había, lo sacó afuera y ahí lo sanó. Hay muchas cosas, hermanos, perdemos porque no creamos una atmósfera. De verdad, cuando llego al templo, lo primero que huelo, siento si se preparó el terreno para predicar la palabra. Si se preparó, ¿qué hay en esta casa? En esta casa hay peleas, en esta casa hay maldiciones, en esta casa ¿qué hay? Borracheras, en esta casa hay drogadicción. ¿Qué hay en tu casa? Vamos, pregúntale a tu vecino, dile, hermano, ¿qué hay en tu casa? Sí, el profeta Collins solamente al pisar en la casa, bueno, llegó en una casa de una hermana y empezó a oler. Él es un profeta tremendo, es un morenito, muy conocido mundialmente, y es un joven. Él entró, empezó a oler, dice, aquí hay cáncer, en esta casa hay cáncer. Y se dirigió a la hermana, tú tienes cáncer, pero Dios te sana. Es muy importante crear una atmósfera para que el milagro fluya, mis hermanos. ¿Saben por qué a veces la sanidad no sucede en tu vida? ¿Saben por qué a veces el milagro no está preparado el terreno para que suceda el milagro en tu corazón, en tu vida? Porque no se ha preparado el terreno. No hay una atmósfera en nuestras casas. ¿Qué respiramos en casa? Desánimo. ¿Qué respiramos en casa? Destrucción. ¿Qué respiramos en casa? Chismes. Nos estamos quejando que el hermano, que la hermana, que el líder, que el pastor, que la esposa del pastor. ¿Qué es todo lo que estás hablando en tu casa? Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿qué estás hablando en tu casa? Hay mucha gente que dice, pastor, pero nadie me ve. No hay problema que nadie te vea. El problema es que estás creando una atmósfera que tarde o temprano te va a atacar. En una casa, en un hogar, tiene que oler la presencia de Dios. En una casa se tiene que sentir, mi hermano, los milagros. En una casa tiene que sentir, aquí hay palabra, aquí hay oración, aquí sí oro. He entrado a casas, mis hermanos, que yo siento que voy a encontrar si te visita en tu casa. Es muy importante. Ahora escucha. Hoy en estos tiempos, ¿qué está hablando la gente? Mira, la atmósfera que está hablando la gente. Ofrendas. Que los muertos vienen. Los muertos vienen. ¿Cómo está la atmósfera en nuestros pueblos? Se está contaminando. Por eso necesitamos santidad en nuestras vidas. Tenemos que orar, romper toda esa atmósfera negativa. Amén. Mira lo que dice la palabra. Ezequiel, vamos a leer el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8, versículo 6. Lo que Dios le mostró, lo que hacían los sacerdotes, los ancianos en el templo. Escúcheme bien. Ezequiel capítulo 8, verso 6 al 10. Mira lo que está sucediendo aquí. Y es dentro del templo. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mira mi hermano, la mala atmósfera aleja, se aparta Dios de nosotros. Escuche, esto es importante. Alejarnos de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verso 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Verso 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos, digan todos ídolos, de la casa de Israel, que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Dice, hermano, escucha, todo el capítulo habla de las abominaciones que estaban pintadas. ¿Cuánto más tener un ídolo en casa? ¿Cuánto más tener algo anatema en casa? Se aparta la presencia de Dios. ¿Alguien tiene un ídolo en casa todavía? Nadie. Imagina que estaban pintados y era en el templo, en el atrio, lo que estaban haciendo los sacerdotes y los ancianos. Y Dios le mostró al profeta: ve a destruir. ¿Cuánto más tener algo anatema, algo maldecido en la casa? Por eso es importante las atmósferas. Una atmósfera es importante. En nuestras casas ya no debemos de maldecir. ¿Dónde están los varones? En nuestras casas ya no debemos de pelear. En nuestros hogares ya no tenemos que hablar de maldiciones, de pobreza, porque lo que tú amas creas una atmósfera negativa. Amén. Habla de bendición. En mi casa adoraremos solo al Señor. En mi casa solamente va a habitar la presencia de Dios. Hoy no tengo dinero, pero al rato ya voy a tener dinero. Yo no soy pobre, yo no estoy enfermo. Cuando tú hablas lo bonito, cuando tú hablas en fe, tú también creas una atmósfera de parte de Dios. Entonces está listo para que suceda el milagro en tu vida. ¿Qué es lo que estamos hablando, hermanos? Hablamos solo lo negativo. Pastores, que no tengo dinero, pastores, que estoy en deuda, pastores, que estoy enfermo, pastores, que me detectaron que tengo un tumor, tengo un quiste, me despidieron del trabajo, pastor, no me alcanza. ¿Qué es lo que habla la gente? Estás creando una atmósfera negativa y eso es lo que vas a respirar. Amén. Hay casas que tú visitas. Por eso este tema es importante. Por eso Jesús no hizo el milagro y lo sacó. ¿Verdad que dice la Biblia? Jesús no hizo milagros en su propia tierra. ¿Verdad que sí? En términos modernos, no hizo milagros en San José. En otro lugar hizo milagros, pero en San José no. ¿Por qué? Porque la gente estaba endurecido su corazón. Sus propios hermanos no creían en Él, que Él es el Salvador de la vida. Porque estaba endurecido tu corazón. Entonces se prepara un ambiente de gloria para que el milagro tome lugar. ¿Verdad que sí? A veces no, porque no hay milagros. Pastor, a veces no siento la presencia de Dios en mi casa. Pues hijo, ¿qué es lo que escuchas en tu casa? ¿Pones música del mundo? ¿Radio del mundo? Vamos, alguien diga amén por ahí. ¿Qué estamos escuchando? Crea una atmósfera en nuestros hogares. Pero cuando tú reprendes en el nombre de Jesús, hay un tiempo que te va a atacar. Pero tú lo vas a reprender en el nombre de Jesús. Te vas todo espíritu de miedo, todo espíritu de enfermedad. En mi casa tengo que oler la presencia de Dios. Y colocas un canto de alabanza. Vamos, ¿cuándo se escuchan cantos de alabanza? Cantos de adoración. ¿Cuándo lo escuchan en casa? Dale más fuerte al Señor. Dale más fuerte. Hoy la gente está llamando a la muerte. Hoy está llamando a la muerte. Eso es lo que va a haber. Eso es lo que va a suceder en sus vidas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10. Mira lo que dice 1 Corintios. Capítulo 10, versículo 20 y 21. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podréis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Quiénes vienen entonces? Son espíritus demoníacos. La gente está cegada. La gente no entiende esta palabra.
¿Obedeció a las hermanas? Digan amén. Si a veces mi esposita no le hago de comer, ahora el muerto le voy a hacer. Vamos, tu esposita, dile, te están hablando, hija, te están hablando. Eso es lo que está hablando la gente hoy, de muerte. Eso es lo que está sucediendo en el pueblo. Usted como hijo de Dios, yo creo que usted siente lo que está pasando en nuestros pueblos, ¿verdad que sí? Dios mío, cuánta idolatría se ha aumentado. Espíritus demoníacos. Al tener un ídolo, una imagen en casa, esa es una abominación y las casas están malditas donde hay un ídolo. ¿Cuántos saben eso? Donde hay un ídolo, una imagen. Pastor, yo visito a mi mamá y tiene un montón de chucherías ahí. Dios mío, hasta me da miedo. Esa casa es una maldición y luego no puede suceder el milagro porque hay una atmósfera idolátrica, diabólica. ¿Cuándo dicen amén? Y luego todo el pueblo, todas las casas, hay ídolos, hay altares. ¿Cómo va a suceder el milagro, hijo? Por eso todo el mundo está enfermo. Del año pasado hasta el día de hoy, 8 mujeres han abandonado a sus esposos y a sus hijos para ir con otro hombre. Ahora, si toco ese tema, Dios mío, no vamos a terminar. Imagínate, en nuestros pueblos, 8 mujeres se fueron, abandonaron al pobre esposo y a los hijos con otro hombre. Eso es lo que se vive aquí en el pueblo. Eso es lo que se respira. Porque no hay el temor de Dios. Se perdió el temor de Dios. Imagínate, una mujer que conoce a Dios va a hacer eso. Amén. Va a hacer eso. Son 8. Y la lista sigue, ¿verdad que sí? Sigue. Porque se perdió el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios se aleja de nosotros cuando no le clamamos, cuando no le adoramos. Ahora, pastor, ¿cómo se crea una atmósfera de gloria? ¿Cómo puedo hacer que esa mala vibra de mi casa lo eche fuera en el nombre de Jesús? Apúntalo, por favor, apúntalo. Número uno, ¿cómo crear una atmósfera? ¿Cómo crear mi propia atmósfera dentro de mi hogar, dentro de mi casa? Número 1, cuando adoras. Cuando adoras, creas una atmósfera de gloria, te llenas del Espíritu Santo y perfumas tu casa. Por eso, hijo, yo les voy a dar una tarea esta semana, ya sea hoy o mañana. Unge tu casa con aceite. ¿Cuántos tienen aceite? Todo evangélico debe de tener aceite. Unge tu casa, unge tu negocio, unge tu empresa. Hazlo en el nombre de Jesús. Porque el mundo está clamando a los demonios y nosotros sabemos que tenemos la cobertura, no nos pueden tocar. Unge tu casa con aceite, unge tus hijos. Eso es lo que pasa cuando nosotros adoramos. Colocas un canto de adoración en tu casa. Vamos, ¿cuántos tienen música cristiana? Colocas música cristiana. Vamos, dile a tu vecino, no corridos. No música romántica, te estás llorando ahí. También creas una atmósfera demoníaca. Ya está llorando la hermana, no lloró en el templo, pero en su casa está llorando. Pastor, es que me acordé mi música romántica favorita. Los cristianos ya no escuchamos esa música diabólica. ¿Cuántos dicen amén? Lo escuchamos pasivamente porque el vecino lo coloca, ¿verdad que sí? No me hagan de enojar porque les canto hoy uno. Me da tristeza, hay un vecino allá, Dios mío, es líder de una iglesia, pero música desde temprano, en la tarde, mañana otra vez, hasta en la tarde, y le pone todo el volumen, y es líder de una iglesia. Qué pena, qué vergüenza con este individuo. Y luego va a abrir el servicio y ya va a poner el cantito de alabaré, alaba. Imagínate, todo el santo día escuchó música diabólica. ¿Qué es lo que hay dentro de esa empresa? Hay una atmósfera demoníaca. Pastor, me dijo una hermana, pastor, por eso ya no escucho música del mundo, tampoco el radio mundano. Qué bueno, porque creas una atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando adoras, número 1. Número 2, ¿cómo hablas? Cambia tu vocabulario. Vamos, dile a tu vecino, cambia tu vocabulario. Vamos. Es
Esposita, dile a tu esposo que ya no diga que somos pobres, ya no diga que no tenemos dinero, que ya no diga no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Y ganas 2,000 semanal. Digan todos, ¡ouch! Cambia tu vocabulario porque estás creando una atmósfera diabólica. Tú no eres pobre. Tú no eres pobre. Lo que te falta son ideas creativas. Dios da el poder para hacer riquezas. Dios te quiere bendecir. ¿Cómo estás hablando? Cambia tu vocabulario. ¿Qué tipo de atmósfera estamos creando en nuestras casas? Desde pequeñitos, enséñale a tus hijos que nunca digan, papá, es que no nos alcanza, es que somos pobres. No, dile, hijo, hoy el banco está cerrado, pero mañana se va a abrir. Amén. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Dale más fuerte ese aplauso para Dios. Dale más fuerte. Cambiemos cómo hablamos. Que cambiemos de mentalidad. Ya no te preocupes, ya no, porque estás creando una atmósfera. Hay muchos tipos de atmósfera. Atmósferas en casa. Amén. Atmósferas en el pueblo, atmósferas en el campo, atmósferas en las universidades, en las escuelas. Vete a la presidencia, ¿qué atmósfera se respira? Dios santo, te duele la cabeza al entrar ahí. ¿Qué es lo que hay? Yo no creo que haya adoración. Yo no creo. Donde hay reuniones, ¿qué tipo de atmósfera hay? Vete en una cantina, ¿qué atmósfera hay? Vete en una taberna, ¿qué atmósfera se respira ahí? Yo a veces, hijo, me automotivo yo solo. Dios no me está viendo, pero estoy creando una atmósfera que tarde o temprano me va a cobijar esa atmósfera y me va a desanimar. ¿Sabe por qué la gente se duerme? ¿Sabe por qué la gente no ora? ¿Sabe por qué la gente no lee la palabra? ¿Qué es lo que has creado en tu casa? Una atmósfera donde no hay nada. Pero cuando tú creas una atmósfera en tu casa, una atmósfera de la palabra, hay hambre de la palabra. Hay hambre. Hay que buscar a Dios. Vamos, hijos, ya saben. ¿Quién dijo que es fácil buscar a Dios? Jesús nunca dijo que es fácil buscar a Dios. Jesús dijo es difícil, es más fácil. ¿Qué dice? Que el camello entre ¿dónde? En el ojo de una aguja. No es aguja de coser, no. La aguja es la parte de atrás, la puerta chiquitita que solo entra una persona. No vaya a pensar que es una aguja de coser. Hasta la maquinadora ya te traumó. La aguja es una puerta, la parte de atrás en Jerusalén, que solamente cabe una persona. A duras penas se escapa, porque cuando hay guerras se escapan por ahí, uno por uno, ¿verdad que sí? Esa es la aguja. ¿Cuántos dicen amén? Comencemos creando atmósferas de gloria en el hogar. ¿Qué es lo que se respira en tu casa? Puros problemas, puros regaños, puros negatividad. ¿Qué es lo que se respira en tu casa? Échalo fuera en el nombre de Jesús. Hoy lo vas a ungir, mañana temprano lo va a ungir usted en su casa. Y vas a echar fuera todo demonio de pobreza, todo espíritu de maldiciones que se ha declarado hoy. Porque en la iglesia todos adoramos a Dios, ¿verdad? Pero la prueba es en nuestros hogares, porque nadie nos escucha, solo en las paredes. Cuando maldecimos, cuando le regañamos a la señora, cuando maldecimos a la señora y ella también te regresa a ti y los hijos están escuchando. Esas son las atmósferas diabólicas que necesitamos echar fuera. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Yo les invito.